Bien, pequeño error técnico, no alcancé quería seguir el video donde nos quedamos en el otro, así que vamos a continuar hablando de la parte externa en la pared de las micobacterias. Estas van a tener varios compuestos muy particulares propios de este tipo de paredes ácido alcohol resistentes. Y que básicamente los podemos dividir en tres. Uno van a ser los ácidos micólicos, que van a ser la parte más externa de la pared celular. Otro va a ser el arabinogalactano, que es esta especie como de puente donde van a estar los ácidos micólicos. Por ahí vemos que uno se llama arabinofuranosa y otro se llama galactofuranosa, que son carbohidratos en los cuales se van a fijar los ácidos micólicos. Y además, como puente, bueno, para estos ácidos micólicos y el arabinogalactano, um, va a estar esta otra molécula, que es diglicosil fosforil ramosa y N-acetilglucosamina. Entonces, esta molécula va a servir como puente entre el péptido glucano y el arabinogalactano. Y estas son precisamente, esta diferencia en las paredes celulares hacen que no se comporten o que no tengan las características ni de una gram negativa ni de una gram positiva, como ya estuvimos platicando ahorita con esto de las tinciones. Hay algo muy interesante de las micobacterias y es que son extremadamente difíciles de cultivar. Aquí pongo a Robert Koch porque él intentó cultivar el Mycobacterium tuberculosis. Fue así como él quería terminar haciendo una vacuna para esta enfermedad, para la tuberculosis, cosa que obviamente no pudo. Pero algo de lo que más le frustraba es que ni siquiera podía cultivar la bacteria, a pesar de que sí podía verla al microscopio. Um, y esto básicamente fue como su gran reto que nunca pudo lograr, dado que es muy difícil cultivar estas micobacterias. Se necesita un medio que se conoce como Lobstein-Jensen, y lo que tiene son claras de huevo, además de glicerol y varias sustancias para que ninguna otra bacteria crezca, como es ahí está, verde de malaquita, que precisamente inhibe el crecimiento de otras bacterias, pero no de las micobacterias. Y se ve más o menos así una colonia de Mycobacterium tuberculosis. Eh, pero tarda aproximadamente de 2 a 6 semanas en crecer una colonia. Entonces realmente son micobacterias difíciles de cultivar. Y pues pobre Koch, ¿no? A pesar de que de toda su carrera tan prolífica en cuestión de la bacteriología, jamás pudo ver colonias de Mycobacterium tuberculosis. Y tan así que, por ejemplo, Mycobacterium leprae, que es la otra bacteria dentro de este grupo, o bueno, que de estas que son de importancia médica, no es cultivable. Ni siquiera en este medio de cultivo no han encontrado un medio de cultivo propio para poder cultivar a este microorganismo de la lepra, y lo que se sabe pues es a través del trabajo con tejidos infectados. Bastante curioso estas cuestiones de las paredes de las micobacterias. Bien, otra característica también bastante poco común es el pleomorfismo. En microbiología se le conoce como la capacidad de la que algunos microorganismos tienen para alterar su morfología o funciones biológicas en respuesta a las condiciones ambientales, ya sea que no haya algún elemento, algún macronutriente, eh, por ejemplo, algunos hongos es por nitrógeno, puede ser por temperatura, en las bacterias pueden ser cuestiones ambientales, incluso cuando infectan, algunas bacterias cambian parte de su pared celular para que no sean reconocidos por las células del sistema inmune, pero incluso algunas bacterias pueden cambiar o en ciertas circunstancias, eso es muy raro, pero se ha visto que algunas cepas de Bacillus normalmente son gram positivas, pero en algunas condiciones específicas se convierten en gram negativas o de alguna manera no penetra el cristal violeta y no pueden teñirse como gram positivas. Es un dato bastante curioso de algunos Bacillus. No todos, pero sí algunos muy específicos. Pero en esta parte me quiero
enfocar en este tipo de bacterias. En este caso es una bacteria que se conoce como micoplasma. Estas van a tener la capacidad de cambiar de forma y a formas bastante irregulares, ¿no? Aquí podemos ver cómo parece de repente que es un hilo muy alargado, de repente parece que son como circulares, luego forman ahí como de araña, entonces esta es bastante compleja. Y luego esta bacteria, cuando hablamos de los micoplasmas, ya veremos que ni siquiera tienen pared celular como tal, entonces todavía es más compleja la forma que pueden tener. Estos son algunos grupos de células que cambian de forma dependiendo de ciertas circunstancias ambientales. Por ejemplo, tenemos el Haemophilus. eh, es un género de bacterias gram negativas que, aunque su forma típica es ser un cocobacilo, como lo vemos aquí, que más bien el cocobacilo sería aquí el de la parte de arriba. Aquí este es un cocobacilo. Dependiendo de ciertas cuestiones ambientales, puede variar drásticamente su morfología, puede alargarse o puede hacerse casi un coco, entonces es un poquito complejo lo que puede ser el Haemophilus. Dos de los ejemplos de importancia médica, pues es Haemophilus duckei y Haemophilus influenzae, que ya los veremos con más detenimiento con los videos que hagan sus compañeros. Y aquí podemos ver un poquito al respecto de esta morfología, ¿no? Como decían, parecen cocobacilos, o más bien su estructura normal son bacilos cocoides de alrededor de 1.5 micras, que a veces se encuentran en pares o en cadenas. Pero los cultivos, cuando pasa cierta cantidad de tiempo, los bacilos se alargan y hay muchas variantes pleomórficas, como podemos ver en este cultivo, ¿no? Donde sí se alcanzan a ver algunos cocobacilos por ahí en la fotografía, pero de repente se empiezan a alargar y tienen formas muy, muy peculiares. Bien, otro grupo que puede hacer esto es Coxiella. Estas son, una de ellas es Coxiella burnetii, la responsable de una fiebre conocida como Q. Esa no está dentro de la lista de enfermedades que vamos a ver, que es una zoonosis de distribución mundial, una enfermedad sistémica porque produce neumonía típica, síndrome febril, hepatitis y endocarditis, entre otras. Pero aquí podemos ver precisamente cómo es normalmente este género bacteriano, pero en ciertas condiciones, no encontré muy bien cuáles serán, puede cambiar a formas medias raras, entonces su morfología es bastante irregular. Otras son las riquecias, vamos a hablar de ellas un poquito más adelante porque tienen una característica muy importante las riquecias, perdón, eh, y son altamente pleomórficas, que era algo que quiere decir. Normalmente pueden ser de repente cocos de 1 micra de diámetro, pueden ser bacillus de 1 a 2 micras, de 1 a 4 micras de longitud, o incluso hasta hilos muy largos de más de 10 micras, ¿no? Entonces sus formas son bastante ah, diferentes como las podemos encontrar. Aquí podemos ver, la riqueza es un parásito intracelular. Entonces aquí en las partes más oscuras precisamente son riquezas. Vemos que algunas son cocos, luego algunas parecen bacilos porque se ven más largos. Son las partes que se ven un poquito más oscuras en esta fotografía de microscopía electrónica. Otro grupo de bacterias son las Corynebacterium, que también tienen esta capacidad como de cambiar de forma, ¿no? Son bacilos, gram positivos inmóviles, aerobios facultativos, pertenecientes al filo Actinobacteria, y la mayoría son parte de la microbiota saprófita de la piel humana, pero como vemos en la imagen podemos encontrar ahí que de repente pueden cambiar de formas a otras medias raras. No son los únicos grupos bacterianos que tienen esa capacidad, pero como les digo, esto es una característica bastante poco común. Bien, ahora hablemos de una morfología que también es rara, quizás no tan rara como las otras anteriormente, las otras características que ya hemos platicado, pero pues una de ellas son las espiroquetas, que componen un gran grupo muy heterogéneo de bacterias que son móviles y en forma de espiral o sacacorchos. Aquí podemos ver varias imágenes. Pueden ser muy muy largas, hasta unas 10, 15 micras, 20 micras.
Entonces son de las bacterias más largas que quizás podamos encontrar, ¿no? Entonces son bacilos gram negativos largos, helicoidales, y también se les puede llamar que su forma es de sacacorchos. Los bacilos de este orden poseen una vaina externa o una cubierta, que su componente principal son los glucosaminoglucanos, y en el interior de la cubierta está una membrana externa que contiene péptidoglucano y conserva la integridad estructural del microorganismo. O sea, está como cubierta por una funda, por así decirlo. Y su movimiento lo vamos a ver, pues, si quieren hago un pequeño acercamiento a las imágenes de cómo se ve, de cómo se ve la cubierta externa y cómo se ve la cubierta interna, perdón. Su movimiento va a ser gracias a un flagelo interno que se va a estar moviendo y va a hacer que gire. Es bastante interesante cómo se puede mover este tipo de, de bacterias. Como les digo, ese flagelo interno va a girar y va a hacer que por así decirlo, para que parezca que se retuerza, y esto le da la capacidad de moverse. Como vemos, está la vaina externa, el, el cilindro donde va a estar precisamente el flagelo, y la parte interna, ¿no? La que ya tiene peptidoglucano, ¿no? Entonces la parte externa es bastante flexible, en cambio el centro es más rígido. Y aquí en esta pequeña imagen podemos ver precisamente cómo se ven retorciéndose para poder moverse, aunque es bastante curioso. Una enfermedad bastante, bueno, común en cuanto a, bueno, que en algún momento de la historia humana fue bastante común, es la sífilis, que precisamente eh, es provocado por una espiroqueta, eh, Treponema pallidum es el nombre de la espiroqueta que causa la sífilis, una enfermedad bastante interesante, pero como les digo, es formada precisamente por una espiroqueta. Bien, ahora sí vamos a seguir hablando de las riquecias. Como ya habíamos visto, son cocabacilos pleomórficos, que tienen un aspecto como de varilla corta, ¿no? No se tiñen bien de colorantes de Gram, pero se observan fácilmente bajo el microscopio de luz cuando se tiñen con colorante de Giemsiana, que precisamente da un colorcito como naranja, rosado. Eh, Hay algo muy interesante de estas, es que no son cultivables y que son parásitos intracelulares. Aquí precisamente las podemos ver dentro de una célula. Vemos cómo tienen formas diferentes, pueden ser muy parecidos a un coco, de repente parecer bacilos. Y como les decía, no son cultivables. Las riquezas son parásitos intracelulares estrictos. Forzosamente, esto quiere decir que forzosamente tienen que estar dentro de una célula para poder vivir. Y por eso no es posible tenerlas en un cultivo de laboratorio sin una célula huésped a la cual puedan infectar. Entonces, para poder tenerlas en el laboratorio, lo que se hace es utilizar huevos. Para que crezcan, pues el huevo es una célula grandota. Entonces, una vez que se inocula, pues pueden crecer estas células dentro. Aquí podemos ver, por ejemplo, las riquezas dentro de infectando una célula, ¿no? Con microscopía. Igual. Entonces, dado que no pueden estar mucho tiempo fuera de, de, de una célula viva, o sea, necesitan forzosamente estar dentro de una célula para poder vivir, mm, la transmisión de riquecias o las enfermedades que producen las riquecias es a través de un vector, o sea, un insecto que sirve como un medio de transporte, si lo queremos decir de alguna manera, eh, para que pueda llevarlas de un lugar a otro. Entonces, en este caso, el vector de las riquecias normalmente van a ser las garrapatas. Y por eso son bastante de cuidado este tipo de insectos, porque hay enfermedades relacionadas con riquecias bastante peligrosas, como pueden ser el tifus o como puede ser el mal de Lyme. Entonces, este tipo de enfermedades son comunes en regiones boscosas y en personas que hacen campismo, eh, y que pueden ser por eso eh, atacados o más bien pueden llevarse ahí dentro del parásito
de una garrapata y desafortunadamente infectarse con algún tipo de enfermedad. Incluso, por ejemplo, el tifus, seguramente aquellos que les guste o bueno, que no que les guste, pero que les interese, por ejemplo, los videos de la Segunda Guerra Mundial, era una enfermedad muy común en los campos de concentración, o igual era una enfermedad relativamente común en las prisiones, donde había poca salubridad y a partir de la transmisión de piojos por garrapatas o chinches, se podían transmitir la enfermedad. Entonces, es a través de vectores que se dan los mecanismos de infección a través de riquecias. Bien, el último grupo de bacterias que tiene una característica muy particular son los micoplasmas. Este tipo de bacterias tienen la peculiaridad, a pesar de que son muchos, 150 especies de bacterias, que no tienen una pared bien definida o la tienen defectuosa. No, algunos incluso no cuentan con pared celular, cosa que todas las demás bacterias sí tienen. Los micoplasmas, por lo tanto, eh, a pesar de no tener pared celular, son microorganismos capaces de crecimiento autónomo. En otras palabras, no necesitan, por ejemplo, las riquezas necesitan una célula para poder crecer dentro de ellas y las riquezas sí tienen pared celular. Pero los micoplasmas no necesitan de una célula, no necesitan de un huésped para poder crecer. Aquí vemos unas poquitas imágenes. Como no tienen pared, su forma siempre va a ser redonda, ¿no? Porque lo va a mantener su membrana celular. Este es otro tipo de micoplasma. A pesar de que no tiene una forma totalmente redonda, tiene una estructura por dentro bastante interesante que lo hace ver así como una especie como de bolsa, como de tubo. Pero en general, la estructura de los micoplasmas eh, es esta, donde vemos simplemente su material genético, como en todas las bacterias, los ribosomas, el ARN que van a estar sintetizando las diferentes proteínas y su membrana celular sin pared celular. Para que la membrana celular en este caso de estas bacterias, sea más rígida, lo que tienen son esteroles, cosa que no tienen las bacterias en sus membranas. Sí tenemos, por ejemplo, los animales tenemos esteroles. No son como tal muy parecidos. Aquí, por ejemplo, ponemos el esterol típico, está en la parte de la que tiene las membranas de las células animales. En este caso de la imagen muestra un colesterol. Y del otro lado vemos el opanioide diploteno. Este es un compuesto muy parecido a nuestros esteroles, pero que precisamente producen las micobacterias, perdón, los micoplasmas, para poder darle esa fortaleza a sus membranas celulares y que no se rompan. Como se imaginarán, el cultivo de este tipo de bacterias también es un poquito complicado. Las bacterias son muy chiquitas, son quizás de los géneros bacterianos que son más pequeños, pero aún así se pueden alcanzar a apreciar a microscopio, sobre todo a microscopio óptico, e incluso las colonias bacterianas son muy chiquitas, que parecen, le llaman yema de huevo. La colonia, o sea, cuando se crece en el laboratorio, en un medio sólido, ya de eso hablaremos en próximos videos, eh, el tamaño de la colonia es apenas visible. Y imagínense el tamaño de cada una de las células, ¿no? Aquí vemos que son 500 nanómetros, que es básicamente una cuarta parte de lo que mide, por ejemplo, una E. coli, ¿no? Entonces se necesitan medios muy concentrados y tienen muchas veces que estar suplementados con esteroles. Para que puedan tomar de ahí los esteroles y poder utilizarlos en sus membranas de estos tipos celulares, ¿no? Algo muy importante de los micoplasmas es que son de gran interés para la biología celular, sobre todo para aquellos investigadores que les interesa mucho el primer ser vivo o la base de los genes mínimos para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Los cromosomas de estas bacterias son muy chiquitos. Estamos hablando de que van de 580 a 1380 kilopares de bases.
O sea, son como una décima parte, incluso un poco menos de lo que normalmente tiene un genoma bacteriano. Y esto pues genera que sea, como es muy poquito material genético, da ciertas facilidades de usarlo. Y por ejemplo, han salido como estas notas hace como unos 10, no me acuerdo, más o menos unos 10 años. Un científico llamado Craig Venter generó el primer genoma sintético de la historia. O sea, en un laboratorio empezaron a hacer a partir de compuestos que ya estaban hechos, o sea, simplemente unieron el genoma que ya habían secuenciado de un microplasma, le quitaron el genoma a una bacteria viva, le pusieron el genoma que ellos armaron y la bacteria pudo seguir viviendo. Entonces, eso fue un hit en la biología molecular. Y como les digo, dado que son muy, muy chiquitos los, este, los genomas de los micoplasmas, aquí vemos la diferencia. Miren, el de E. coli tiene alrededor de 4600 pares de bases, ¿no? Entonces, el de un micoplasma tiene menos de 1000 kilopares de bases. Entonces es básicamente, sí, totalmente 10 veces menos. Entonces, eso ha hecho que los investigadores se sientan como muy enfocados en investigar cuáles son los genes mínimos para que algo esté vivo, que en este caso los micoplasmas, ¿no? Y poder así qué genes son los que dan ciertas características, qué genes son necesarios, qué genes no son tan necesarios, y poder seguir trabajando en el diseño teórico de nuestro LUCA, de nuestro Last Universal Common Ancestor, de la primera bacteria o el primer organismo que tuvo vida, ¿no? A partir de este tipo de bacterias. Entonces, eso da bastante en qué trabajar y en qué pensar al respecto de estas, ¿no?